Vale, este vídeo no es para explicarte todo el contenido que tienes aquí abajo, que ya verás que al final es bastante completo, sino que más bien es para darte una introducción rápida a lo que vas a encontrar y por qué es tan importante y que lo leas con calma, sobre todo, ¿no? En esta sección vamos a hablar de algo que es básico para trabajar con Blueprint y Unreal Engine, los eventos y el flujo de ejecución. Tengo que decirte, antes de continuar, aunque esto ya lo habrás visto en otros vídeos y lo he dicho más de una vez, generalmente estos tipos de vídeos solamente es comentar el material didáctico para que entendáis ciertos aspectos que yo no coloco en el material, pero esto no lo sustituye. Mi recomendación siempre es que lean todo el material, vean todos los vídeos, para que tengan realmente un aprendizaje completo. Pero, quitando eso a un lado, básicamente en Blueprint nada ocurre si no hay un evento que lo active. Todo empieza por ahí. Puede ser que el jugador pulse una tecla, que un actor entre en colisión, o que simplemente el juego haya empezado. Esos eventos, como el clásico Begin Play o el temido Event Tick, son los que al final disparan la lógica que tú conectas con los nodos. Y ese flujo de lógica que representa son los pines blancos, que son flechitas que van de un nodo a otro, y ahí es donde realmente ocurre la ejecución. Entender cómo se conectan, en qué orden se ejecutan y en qué condición pueden aplicar cosas como el branch, delay o el sequence es fundamental para que todo lo que programas al final funcione como espera. Así que nada, no te saltes este material, léelo con calma porque te va a dar la base real para construir lógica funcional dentro de Unreal. Yo estaré aquí acompañándote también en los vídeos prácticos, pero esto es algo que tienes que hacer prácticamente en todo el material, detenerte, leértelo con calma e ir repasando concepto a concepto para que cuando ya llegues a cursos de nivel intermedio o cosas un poco más avanzadas no te pierdas por el camino. Yo creo que por aquí es todo, no quiero que estos vídeos sean demasiado largos, sino simplemente pequeños recordatorios de que el material didáctico muchas veces sé que es muy extenso, pero también muy necesario si quieres realmente tener una formación completa, ya que es imposible en un vídeo de 1 hora o 40 minutos meter todas las explicaciones de todos los conceptos que contiene tanto la programación como el desarrollo dentro de Unreal. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.